Entonces, comenzamos la clase de hoy, el cual corresponde a una continuación de la clase anterior, que básicamente hicimos una introducción, un análisis bastante breve de lo que consiste, o sea, cuáles son los pasos para determinar las tensiones en una estructura hiperestática. Eh, Habíamos visto que para poder determinar el estado tensional de una estructura hiperestática, lo primero que debíamos hacer es obtener la isostática fundamental y a partir de ahí, para cada una de las incógnitas, generar diferentes estados virtuales. Habíamos visto que si nuestra hiperestaticidad es igual a 3, por tanto vamos a tener 3 incógnitas hiperestáticas y vamos a tener 3 estados virtuales. Y vamos haciendo ese procedimiento, vamos a determinar las tensiones de los estados virtuales, determinamos las tensiones del estado real, y todo eso trabajamos en base a la estructura isostática, que es nuestra isostática fundamental. Es la que nos da la base para el cálculo de nuestras ecuaciones de compatibilidad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer hoy es, vamos a hacer un anexo a la clase pasada de lo que habíamos visto sobre el cálculo de tensiones. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy es introducir los efectos impuestos que habíamos visto ya las clases anteriores con las isostáticas que vimos en el primer parcial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No sé si llegaron a ver los videos introductorios en el aula. Habían dos videos, uno hablaba sobre el cálculo de desplazamiento y otro hablaba específicamente sobre los efectos impuestos en estructuras hiperestáticas. De igual forma, si no llegaron a ver, igual en el proceso de la resolución del ejercicio voy a ir explicando algunas cositas que tenemos que tener en cuenta para la resolución de estos casos, ¿ok? Y finalmente al hacer eso, vamos a desarrollar lo que corresponde al cálculo de desplazamientos, el cual es añadir un extra más al sistema, y en líneas de código no es muy extenso, así es muy rápido resolver esa parte, ¿ok? Entonces, haciendo un rememoramiento de lo que nosotros hacíamos, teníamos la ecuación general de desplazamiento, ¿verdad? Que es esta, donde tenemos que este valor que está aquí corresponde a las tensiones en la hiperestática, y como nosotros sabemos que Q sub I está aquí, ¿verdad? Es igual a la suma del estado tensional debido a las cargas para la isostática fundamental más B sub I, que es el estado tensional virtual, también para la isostática fundamental, por las incógnitas hiperestáticas. Nosotros hacemos esta introducción en la ecuación y hacemos que R sea 0, porque lo que nosotros queremos es que el desplazamiento en el punto de análisis o en el punto donde está la incógnita hiperestática es 0, ya que nosotros lo que estamos haciendo es permitir un grado de libertad justamente, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es la ecuación general, ¿verdad? Y nosotros reemplazamos los valores de estos dos términos por R sub 0 y F, que son las matrices que nosotros vamos a trabajar más en cálculo de desplazamiento, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que estudiar en detalle porque queremos saber de qué se trata y cómo se analiza, ¿ok? Entonces vamos a ir más adelante. Con respecto al cálculo de tensiones, ese era el procedimiento. Ahora, como nosotros al desarrollar el ejercicio y determinar las tensiones finales, nosotros lo que determinamos es X sub I para cada una de las incógnitas. Si generamos una matriz X donde tenemos X1, X2, X3 hasta Xn, ¿verdad? Dependiendo de cuánto nosotros hayamos liberado nuestra estructura. Y a partir de esta matriz, nosotros determinamos la matriz Q sub I de la ecuación que ya habíamos visto, ¿verdad? Q sub 0I más B sub I por X sub I, ¿ok? Entonces, al tener esto, nosotros ya tenemos las tensiones en la hiperestática. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para determinar, por ejemplo, el desplazamiento de un nodo, la rotación de un nodo, o el descenso nodal, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería el procedimiento? La ecuación sabemos que es la misma, ¿verdad? Pero en este caso vamos a tener que cambiar algunos términos que no estamos acostumbrados, o sea, que no utilizamos generalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en la ecuación de tensiones hacemos que el desplazamiento sea 0 y hacemos que esta tensión Q sub I se divida en dos términos, ¿verdad?
Ahora, como nosotros ya conocemos las tensiones en la hiperestática, nosotros no necesitamos más dividir esta matriz Q sub I. Y directamente lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación así como está para determinar el valor del desplazamiento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es lo que cambia aparte de la tensión Q sub I y de la R? En este caso, R ya es... En este caso, ahora R es nuestra incógnita. Nosotros ya conocemos Q sub I. Ahora, ¿cuánto vale el desplazamiento en un punto? Esa sería nuestra variable que debemos buscar. Ahora, sabíamos que Q sub I era tensiones en la hiperestática y la matriz V sub I correspondía a la matriz de estado virtual. Sin embargo, para el desplazamiento o para el cálculo de desplazamientos, esta V sub 0I ahora corresponde a un estado de carga unitario. Voy a poner acá, corresponde a un estado de carga unitario que corresponde al desplazamiento buscado en la estática fundamental. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar un descenso delta, lo que debemos hacer es generar un estado de cargas virtuales aplicando una carga unitaria P igual a 1 en esa dirección y en ese sentido para obtener nuestro estado virtual. ¿Ok? ¿Y esto dónde se aplica? Se aplica a la isostática fundamental. ¿Por qué se aplica a la isostática fundamental? Porque como nosotros no conocemos, o sea, no podemos determinar las reacciones para este estado de carga y el sistema o la ecuación ya está contemplado en la matriz F sub I. O sea, todo esto ya está contemplado ya. La isostática fundamental ya está introducida en la ecuación. Entonces nosotros podemos trabajar directamente con la isostática fundamental y obtener nuestro estado virtual de carga unitaria. ¿Ok? Entonces sería esta la matriz que nosotros ahora vamos a buscar, porque justamente como ya conocemos los demás términos, B sub 0 y es la matriz que nosotros debemos obtener. ¿Ok? Y finalmente, cuando nosotros obtengamos B sub 0 y podemos obtener directamente el desplazamiento en cualquier punto que nosotros queramos. ¿Está bien? Entonces, ese sería el procedimiento para el cálculo de desplazamientos. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿No? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a volver a estudiar el ejercicio de la clase pasada, pero vamos a introducir algunos cambios. Vamos a introducir asentamientos, vamos a introducir apoyos elásticos y vamos a introducir también gradientes de temperatura. Si nos fijamos, en la barra 2 tenemos un gradiente T y TS. En el apoyo de la derecha de la barra 4 tenemos un resorte KR2. Y en el apoyo de la barra 5 tenemos un resorte KR1, el cual corresponde a un resorte helicoidal que impide el giro. Y tenemos dos desplazamientos impuestos que son los movimientos de apoyo o asentamientos también si quieren denominar. Aparte de eso, las cargas son las mismas, las dimensiones de las barras son las mismas y los parámetros elásticos son los mismos. ¿Ok? Sería introducirle estos valores. Y nos pide determinar las tensiones de la normal y de la flexión para esta estructura, con todas estas cargas presentes. ¿Está bien? Y luego, después de hallar las tensiones, nos pide determinar el desplazamiento vertical entre la barra 2 y la barra 3. Fíjense que la barra 2 y la barra 3 son estas, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es hallar el desplazamiento vertical que hay en este punto que está aquí. Entonces queremos hallar este descenso. ¿Ok? Ese sería el ítem B del ejercicio. ¿Está bien? Y ahora, esto es ya lo que ya se mostró en el video introductorio. Están todos los conceptos de movimiento de apoyo, apoyos elásticos, asentamientos, acortamientos y gradientes de temperatura. Pero para mostrar rápidamente, a ver, sería de esta forma. Nosotros tenemos que el trabajo de un apoyo, de un movimiento de apoyo, de un asentamiento, se denomina, o sea, se hace mediante el producto de las reacciones virtuales RB por la matriz de asentamientos. Ahora, vamos a respetar esto porque el código de Scilab ya está formulado el valor del trabajo del asentamiento. Lo que nosotros debemos hacer es introducir
como dato de entrada los asentamientos y las reacciones. ¿Ok? Entonces, sabemos que la ecuación está de esta forma, entonces para que nosotros podamos hacer el producto entre matrices debemos respetar estas dimensiones. ¿Ok? Donde n es el número de asentamientos que hay en el ejercicio. Ahora, si tenemos 3 asentamientos, vamos a tener que la matriz RB va a tener 3 filas. Si tenemos que hay 5 asentamientos, vamos a tener 3 filas. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y NH0 corresponde al número de hipótesis virtuales, el cual corresponde a cuántas incógnitas estáticas tenemos en nuestro ejercicio. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos tres asentamientos, nuestra matriz de desplazamiento sería algo así. Y nuestra matriz de reacciones virtuales sería algo así. En el caso de que tengamos h igual a 3. Porque cada una de las columnas corresponde a un estado virtual. ¿Está bien? Entonces, de esta forma nosotros podemos introducir nuestras variables de entrada. ¿Está bien? Es directo hacer esto, hacer el producto entre, o sea, generar las matrices y el Scilab les hace el producto de las tensiones de los asentamientos. ¿Está bien? Vamos a ver más adelante cómo hacer eso. Luego tenemos el tema de la temperatura y el acortamiento, que son algo muy similares, con la diferencia de que el acortamiento no tiene deformaciones por fricción y la temperatura sí. Entonces, tenemos los términos que vamos a ir introduciendo en la matriz Q sub 0 y ténganse en cuenta que temperaturas y acortamientos se debe introducir en la matriz Q sub 0, ¿ok? Siempre en esa matriz. Ahora, ¿qué es la matriz Q sub 0? Es una matriz de desplazamiento. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una estructura así, y lo que queremos es determinar los giros en cada uno de los puntos y los desplazamientos, o sea, las deformaciones que tiene esa estructura según un estado de carga, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos, lo que buscamos, vamos a decir. Entonces lo que hacemos es aplicar el concepto de las incógnitas de la isostática fundamental. Liberamos este apoyo empotrado, liberamos este apoyo empotrado, nos quedaría algo así, y liberamos la restricción horizontal, nos quedaría así. ¿Ok? Entonces, esto sería x1, esto sería x2 y esto sería x3. Y para un estado de carga Q, por ejemplo, una carga distribuida Q, nos va a dar que Q sub 0 de esa barra va a ser 0 porque no hay deformación axial, QL cuadrado sobre 24 creo que era, por E por I, y QL cuadrado sobre 24EI. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros obtenemos con la matriz Q sub 0. Obtenemos desplazamientos o deformaciones de acuerdo a un tipo de carga en específico. ¿Ok? Ahora, para la temperatura sabemos que, voy a borrar todo, tenemos una barra empotrada, ¿verdad? Y tenemos un gradiente TS y TI. Hacemos el procedimiento, liberamos los apoyos, aplicamos TS y TI y esto se va a deformar. La deformación axial, ¿cuánto vale la deformación axial? Es alfa por TM por L. Es la deformación axial de una barra cualquiera. TM es la suma de TI más TS sobre 2, ¿verdad? El promedio entre esos dos. Y luego, estas deformaciones por flexión o estos giros, vamos a llamarle alfa, son estas dos deformaciones, de acuerdo a la temperatura y de acuerdo al ancho de la barra, ¿okay? De la altura de la barra. ¿Está bien? Y para una barra cualquiera con un acortamiento delta L sería esto, ¿verdad? ¿Okay? Básicamente sería eso. Y luego tenemos el tema de los apoyos elásticos, que es un poco más complicado, que nosotros habíamos visto en el video introductorio, que hay 3 casos. Un caso en el que nosotros liberamos o rompemos el apoyo elástico. Un caso en el que nosotros no rompemos el apoyo elástico en la estructura. Y un caso C en el cual eliminamos, o sea, aplicamos el caso A y el caso B. Tenemos, por ejemplo, 3 resortes. Un resorte se libera
y los dos resortes restantes se dejan intactos. Entonces, para cada uno de estos casos hay un procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso A, cuando liberamos un apoyo elástico, debemos corregir o debemos introducir el trabajo del resorte en la matriz F. De esta forma. ¿Ok? Si nosotros no liberamos el apoyo elástico, debemos introducir el trabajo de esta forma. Ahora voy a explicar más adelante cómo se analizan estos términos, ¿verdad? Pero son casos diferentes. Tengan en cuenta que son casos diferentes y que hay que analizar de manera diferente. Y finalmente, si nosotros hacemos el caso A y el caso B en un ejercicio, entonces debemos aplicar tanto el trabajo del resorte el trabajo para el resorte liberado, y el trabajo para el resorte no liberado. O para los resortes, mejor dicho. Ok, esto es en plural. Puede haber muchos resortes, muchos apoyos elásticos en los cuales se eliminen, no se eliminen, y eso hay que ir analizando en el ejercicio, ¿está bien? Y ahora vamos a ver la resolución del ejercicio. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? ¿Preguntas sobre lo que recién expliqué? Que también está bien explicado eso en el video introductorio. Pueden fijarse de nuevo. Está acá. Si quieren tener así un análisis más detallado, sería este video, el cual yo hice, ¿verdad? Entonces ahí pueden analizar y explico así de manera detallada cómo se analizan esos efectos. ¿Está bien? Ahora, el ejercicio, vemos que los datos son los siguientes. Esto ya habíamos visto en la clase pasada, las secciones transversales y el módulo de elasticidad, también las cargas. Y ahora lo nuevo es, tenemos efectos impuestos, los cuales son las temperaturas, T y TS, y alfa, que corresponde al coeficiente de dilatación lineal del material. Tenemos el asentamiento vertical y el asentamiento horizontal. Y hay que tener en cuenta algo que mucha gente en el primer taller llegó a equivocarse o llegó a confundirse, de que estos asentamientos nosotros debemos definir qué signo va a ser positivo, o sea, qué dirección va a ser positivo y qué dirección va a ser negativo. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con reacciones positivas de esta forma, reacción vertical y reacción horizontal, entonces debemos definir que los asentamientos para arriba van a ser positivos y los asentamientos para abajo van a ser negativos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? Tenemos un asentamiento vertical para abajo y un asentamiento horizontal para la derecha. Yo, cuando resuelvo el ejercicio, debo definir mi reacción que hay en este punto. Yo supongo que es hacia arriba, porque las cargas, asumo que las cargas van a generar una deformación por abajo. Entonces, asumo que la reacción va a ser vertical para abajo, para arriba, perdón. Y la reacción horizontal de esta forma, ¿ok? Sería reacción vertical y reacción horizontal. Y ahora, cuando nosotros debemos cargar o debemos introducir esa matriz que habíamos visto, matriz de asentamientos, ¿cómo se debe hacer? Se debe definir que todos los asentamientos que estén para arriba verticalmente sean positivos y todos los asentamientos que estén a la derecha sean positivos. ¿Está bien? Cuando nosotros hacemos eso, estamos cerciorándonos de que al hacer el producto entre este asentamiento y esta reacción nos dé positivo. ¿Por qué? ¿Qué es el trabajo? El trabajo es producto entre desplazamiento y fuerza, pero no es solamente un producto escalar, es un producto vectorial, el cual debemos definir el sentido y la dirección de esa fuerza. ¿Está bien? Por eso es muy importante que tengan en cuenta los signos que tienen sus reacciones y los signos que tienen sus asentamientos. Entonces, para este caso, yo definí mis reacciones de esta forma. Entonces, asumo que mi matriz de asentamientos R minúscula, vamos a cargarlo de esta forma. Primero dB, y luego DH. Ahora, ¿cuál es el problema?
vemos que db es para abajo. Entonces, como es para abajo, contrario de la reacción, vamos a colocar un signo negativo. Y esta es nuestra matriz de asentamientos. Esto no va a cambiar más durante todo el ejercicio. Este ya es fijo, ¿ok? Definen esto ustedes y ya dejan ya esa matriz. ¿Está bien? Por eso es muy importante. Yo a ustedes les doy los valores numéricos. Les doy los valores numéricos de los asentamientos, pero ustedes deben definir los signos para su matriz. ¿Está bien? Y luego tenemos los resortes KR1 y KR2. Donde KR1 es el resorte que se liberó para nuestra isotótica fundamental. ¿Está bien? Ok, continuamos. Y luego, esto ya habíamos visto en la clase pasada, cuáles son algunas de las isotáticas fundamentales que podemos utilizar. En este caso yo elegí esta porque me parece el más sencillo de resolver, porque justamente es una barra biapoyada. Tenemos un apoyo segundo género y uno primer género. Y algo que también tenemos que aclarar es que los apoyos elásticos o los resortes en estructuras isostáticas no generan ningún tipo de reacción y ningún tipo de tensión diferente. Si nosotros resolvemos este ejercicio con un sistema de carga cualquiera, esta reacción va a ser la misma reacción para si nosotros suponemos que este apoyo es directamente un apoyo de primer género. No va a haber ninguna diferencia de valor de reacción. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso porque hay muchas veces que el alumno puede confundirse y decir no, las reacciones en el resorte van a ser diferentes porque justamente hay un resorte. Pero no, ahora nosotros sabemos que en una isostática los apoyos elásticos lo único que generan son deformaciones en la estructura. Y sabemos que la isostática fundamental se puede determinar mediante las ecuaciones de la estática. Entonces no nos afecta a nosotros ese desplazamiento. ¿Está bien? Y este sería nuestros estados de carga. Tenemos el estado E sub 0, nuestro estado real de cargas. Perdón, sí. Y nuestro estado virtual E sub 1, E sub 2 y E sub 3, que corresponde a X1, a X2 y a X3. ¿Ok? Y algo también que tenemos que tener en cuenta es como nosotros liberamos el resorte helicoidal, entonces esta reacción X1 va a generar un trabajo de resorte que debemos introducir en la matriz F, como habíamos visto la vez pasada. Tenemos que tener en cuenta eso, no nos vayamos a olvidar de eso. Es muy importante que cuando resolvamos el ejercicio no nos olvidemos de ese pequeño detalle. Y luego, esto sería nuestro estado de carga para las reacciones. Y para el desplazamiento debemos generar un nuevo estado de carga para el desplazamiento, ¿verdad? Para este caso, lo que nosotros queremos es el descenso nodal o el descenso vertical de este nodo entre la barra 2 y la barra 3. Por tanto, aplicamos una carga P igual a 1 en esa dirección y en ese sentido. Y ese sería nuestro estado de carga virtual para el desplazamiento, que es otra cosa. Vamos a llamarle E sub D, estado para el desplazamiento. ¿Está bien? No vayamos a confundirnos. Y este estado virtual vamos a utilizar al final del ejercicio, porque lo que nosotros queremos es primero hallar las tensiones y luego hallar el desplazamiento. ¿Está bien? Vemos que el estado de carga real, esto también vuelvo a aclarar porque la clase pasada dije y creo que también quede bien claro esto, ¿verdad? Cuando nosotros les damos a ustedes un ejercicio, nosotros asumimos que ustedes pueden determinar las reacciones y los diagramas. Entonces, para no quedarnos y resolver las reacciones, qué sé yo, una hora entera, agilizamos un poco eso y ya les damos a ustedes este diagrama en la clase. Pero cuando nosotros les evaluemos a ustedes el examen, ustedes deben resolver el ejercicio desde cero, obtener las reacciones y obtener los diagramas. Fíjense que no es complicado. ¿Por qué? Porque estamos tratando con una barra biapoyada. Tiene un apoyo de segundo género, tenemos una reacción R1, R2 y R3. Y es bastante sencillo resolver, hallar las reacciones para este estado. Ahora lo que puede ser un poco más complicado es hallar los diagramas, pero una vez que ustedes tienen la reacción R3, pueden hallar todo este diagrama
tienen esta reacción, pueden hallar este diagrama porque Humbert la hizo. Y tienen también estas reacciones y pueden hallar también los diagramas para esta barra. Y luego, como no hay ninguna carga en el medio, juntan los diagramas. ¿Está bien? Básicamente sería algo así. Obviamente nosotros no le vamos a dar un ejercicio con h igual a 5, ¿verdad? Eso es lógico porque van a tener que ser 20 diagramas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces la idea siempre es darle, qué sé yo, h igual a 2 o máximo h igual a 3 con con un estado de carga sencillo, ¿verdad? No complicado porque el ejercicio se va a volver muy largo y el tiempo que se utiliza para resolver va a ser un poco extenso, ¿verdad? Pero para nosotros, para nuestra clase en específico, vamos a asumir que ya sabemos calcular las reacciones y los diagramas y vamos a introducir directamente, vamos a empezar directamente desde esta parte. Vamos a trabajar con los diagramas a través de FTool. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Es muy importante que tengan en cuenta porque cuando se rinda y ustedes pregunten ¿y los diagramas? Entonces, para que se aclare eso. ¿Está bien? Entonces, continuando con la clase. Tenemos los diagramas, ahora tenemos los diagramas para el estado real E sub 0, que ya hemos dicho, normal y flector. Para el estado E1, que corresponde a este valor de x1 igual a 1, los diagramas. Para esta reacción, para esta carga, el estado E2 y el estado E3 para esta carga. ¿Ok? Esos serían los 4 diagramas que vamos a estar utilizando para el cálculo de tensión. Y luego tenemos el estado para el desplazamiento, que es una carga P igual a 1. Y tenemos el diagrama normal y el diagrama momento flector. Esto vamos a utilizar, les repito, vamos a utilizar para el final del ejercicio. ¿Está bien? Y esto le denominamos V sub 0. ¿Por qué V sub 0? Porque V sub 0 es la matriz que vamos a estar utilizando para cargar estas tensiones. O sea, tenemos la matriz Q sub 0, la matriz V y tenemos ahora la matriz V sub 0. ¿Está bien? Cálculo de la matriz Q sub 0 y V, esto ya vamos a pasar porque en la clase pasada ya vimos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que para los diagramas de las isostáticas fundamentales, los efectos impuestos no generan variación en las tensiones. A ver, sería esto, ¿verdad? Sabemos que tenemos un TS y TI acá y tenemos unos asentamientos extra. Tenemos también un resorte, ¿verdad? Estos efectos impuestos no van a generar ninguna variación en las tensiones de los diagramas. Entonces, por tanto, la matriz Q sub 0 y la matriz V van a mantenerse iguales. ¿Está bien? Entonces, eso no vamos a tocar nosotros. Vamos a asumir que en la clase pasada ya calculamos eso y vamos a continuar con el contenido de esta clase, que es la parte de los efectos impuestos. Y vamos a ver por orden. Primero vamos a ver el efecto de la temperatura. ¿Ok? ¿En qué barra está aplicada la temperatura? Vemos que está aplicado en la barra número 2. Sabemos que para la barra número 2, esta barra, para un sistema bien apoyado, tenemos una deformación axial delta por temperatura y tenemos una deformación por flexión, a llamarle alfa 1 y alfa 2. ¿Está bien? Entonces, como nosotros queremos introducir estos efectos impuestos dentro de nuestro sistema de cargas, lo que debemos hacer es introducirlo en la matriz Q sub 0 de deformaciones. En este caso, estas serían las deformaciones, ¿verdad? Y la barra en análisis sería la barra número 2. Entonces, cargamos los valores así como están en las tablas, alfa por Tm por L2, donde Tm es la suma entre Ti más Ts sobre 2, que es la temperatura en la fibra media, ahora esta temperatura Tm. Tenemos Ts y tenemos Ti. Y en el medio, exacto en el medio, tenemos Tm. Y luego los giros alfa 1 y alfa 2 que corresponden a Q sub 0. Vamos a llamarle 2 y Q sub 0 3. Este sería Q sub 0 1. ¿Ok? Los términos de la matriz Q sub 0. Y en Scilab cargamos de la misma forma, ¿verdad? Q sub 0 2 y lo mismo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia.
Obviamente tenemos que definir Tm. Arriba tenemos que poner que Tm es igual a Ti más Ts sobre 2. En algún lado del Scilab yo les puse eso. Voy a mostrarles. Aquí está, ¿verdad? Temperatura media Tm es igual a la mitad de la temperatura I más temperatura S. ¿Está bien? Entonces eso sería con respecto a la temperatura. Que fíjense que no es muy complicado, ¿verdad? Directamente, si tenemos varias barras con temperatura, lo que hacemos es copiar esto, pegar en la siguiente línea de códigos y cambiar L3 en la altura de la barra 3 y Q sub 0 de la barra 3. No es muy complicado, ¿verdad? No hay mucho secreto luego aparte en esta parte del contenido. Y esto sería con respecto al tema de la matriz Q sub 0. Vimos que solamente la temperatura y el alargamiento o acortamiento son los que van a introducirse en la matriz Q sub 0. Los demás efectos, tanto los asentamientos como los resortes, se consideran como una superposición aparte del sistema. Ahora quiero entrar en algo. Fue una pregunta que me hizo un alumno en la clase pasada. No sé si está acá dentro del Google Meet. No sé si. No sé ni cómo se llama, la verdad, no me acuerdo bien. Bueno, pero igual, en esta parte voy a explicar algo que me hizo una pregunta la clase pasada. Nosotros sabemos que, o sea, el procedimiento para determinar esos valores de Q sub 0. ¿Cómo nosotros hallamos Q sub 0? Tenemos una tabla. La tabla está en el e-aula. O si no está en el e-aula, yo tengo creo acá. Creo que en la clase 6 puse la tabla. Esta tablita. Ok. Nosotros tenemos esta tablita. La tablita, ¿qué es lo que nos indica a nosotros? Nos indica los factores de carga Q sub 0 que debemos introducir para barras que estén cargados en su tramo. Por ejemplo, tengamos cargas puntuales en el medio, cargas distribuidas en el medio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso muy particular de carga que no está en las tablas, el procedimiento es el siguiente. Y les voy a mostrar, o sea, ¿cómo sale esto de acá? ¿Cómo nosotros deducimos esto? Les voy a mostrar. Si tenemos, por ejemplo, una barra empotrada, y tenemos una carga distribuida Q, ¿verdad?, para abajo, nosotros lo que hacemos es liberar estos apoyos de esta forma, así como les mostré al comienzo, colocar X1, colocar X2 y colocar X3 y determinar cuáles son los valores de deformaciones que hay en esos puntos. ¿Ok? Para este sistema de carga. Y como nosotros hallamos la deformación, tenemos para cada una de las incógnitas X1, X2 y X3 un diagrama virtual. Tenemos, por ejemplo, para X1 tenemos un diagrama algo así. Para X2 tenemos un diagrama algo así. Y para X3 tenemos un diagrama. Estos son diagramas de momento vector. Diagrama de momento vector. Y para X3 tenemos un diagrama axial. Diagrama de fuerza normal. Igual a 1. Igual a 1 igual a 1. Entonces, si nosotros queremos hallar el giro que hay en este punto para una carga Q, esta carga Q nosotros sabemos que genera un estado tensional, una parábola, ¿verdad? Así. Positivo QL cuadrado sobre 2. Entonces, si nosotros agarramos y queremos hallar el giro en este punto, alfa, que va a ser Q sub 0,1 o Q sub 0,2, vamos a llamarle así, Q sub 0,2. Este sería Q sub 0,1, Q sub 0,2 y Q sub 0,3. Así, ¿verdad? Alfa. Entonces,
al hacer el trabajo y multiplicar las tensiones del estado real E sub 0 por el estado E1, E2 y E3, obtenemos los desplazamientos considerados. Si nosotros queremos hallar el desplazamiento en este punto o el giro en este punto, hacemos la combinación o el producto entre este diagrama y obtenemos ese desplazamiento, delta. Básicamente, no me acuerdo cómo era para un diagrama parabólico, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos este trabajo, vamos a decir, este procedimiento, obtenemos que la deformación en este punto para este diagrama y para este diagrama va a salir QL al cubo sobre 24 por E por I. Sería esto, ¿verdad? Si nosotros hacemos lo mismo con esto y con esto, nos va a salir lo mismo. Delta igual a QL, eso sería, sería Q sub 0,2, sería Q sub 0,3. Sería QL al cubo sobre 24 EI. Y cuando nosotros queremos hallar el valor Q sub 0,1, que es este desplazamiento, como este sistema de cargas no tiene ningún diagrama de fuerza axial, entonces no se multiplica con ningún diagrama axial. Entonces Q sub 0,1 va a salir 0. De ahí sale que para un diagrama, fíjense que para un diagrama, para una cara distribuida a lo largo de toda la longitud de la barra L, tenemos los términos de deformaciones. QL cuadrado sobre 24 para la izquierda y QL cuadrado sobre 24 para la derecha. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un caso particular, por ejemplo, una carga de una carga distribuida axialmente, de este sistema de cargas? ¿Cómo yo analizaría ese caso? Sabemos que el diagrama de fuerza axial para este estado X3, vamos a llamarle X1 mejor dicho, porque se relaciona con X01. Entonces, sabemos que esta Q distribuida genera un estado tensional, algo así. Mostrarles. Así. Si nosotros cortamos acá, la normal va a ser negativa, al revés mejor dicho. Este negativo. Si nosotros cortamos y hacemos un análisis de la normal es igual a Q por X, ¿verdad? La normal es igual a Q por X. Entonces para la longitud L sería Q por L. ¿Está bien? Y como nosotros queremos determinar el cálculo de este desplazamiento, debemos combinar este del estado virtual y el estado real, E sub 0, va a ser, no, perdón, este estado real y el estado virtual va a ser un diagrama axial igual a 1, ¿verdad? Que corresponde a x1 igual a 1, ¿verdad? Entonces, al hacer esta combinación de estados, obtenemos que para el producto entre un trapecio, un rectángulo y un triángulo, el desplazamiento Q sub 0,1 sale igual al 1 medio de Q por L por por 1 por la longitud de la barra. Quedaría 1 medio por Q por L al cuadrado. Y esto se divide siempre entre EI. Entre EI. ¿Ok? No, perdón, entre EA. Porque trabajamos con diagramas axiales. Entonces, esto sería el término de la deformación que hay en este punto para este sistema de cargas. Y esto pueden hacer ustedes para cualquier tipo de cargas. Si tenemos, por ejemplo, tenemos una carga puntual así, en el medio, P igual a 50, horizontal, sabemos que el diagrama que va a generar esto es igual a esto que está aquí, ¿verdad? Obviamente esto va a ser negativo, porque es con presión, negativo. Y el diagrama virtual, ¿cuál va a ser? Va a ser el diagrama positivo igual a 1, ¿verdad? Entonces, para hallar
el desplazamiento Q sub 0, 1, vamos a hacer el producto entre este estado virtual y este estado virtual. Fíjense que como un triángulo que está a la mitad, entonces solamente este término que está aquí va a hacer efecto. Y de ahí sale que al combinar dos triángulos es directamente 1 por P por 1 por la longitud de la barra L sobre E por A. ¿Se entiende? Obviamente el diagrama creo que a la mitad sería como es la mitad de la barra, estamos haciendo el producto entre dos diagramas a la mitad. Entonces sería P por L sobre 2. Y como es un diagrama negativo, quedaría algo así, ¿verdad? Entonces sería menos P por L sobre 2 EA. Entonces, se entiende, ¿verdad? El concepto de el valor de la matriz Q sub 0 o de la deformación inicial corresponde a una deformación axial en el miembro derecho de la barra. Y la deducción es la misma para todos para todo tipo de carga es la misma, ¿ok? Entonces, si ustedes por ejemplo ven un ejercicio que tiene una carga horizontal medio rara, entonces la idea es que ustedes analicen eso, ¿verdad? O sea, analicen si es que nosotros no le damos a ustedes la ecuación. Lo más probable es que sí le demos la ecuación, ¿verdad? Pero básicamente de ahí sale este concepto, ¿verdad? De ahí sale el concepto de por qué nosotros hacemos una deducción. Todos estos elementos que están en esta tablita parten de una deducción de deformaciones, ¿está bien? Entonces básicamente sería eso. Para hacer nomás para responder la pregunta que me hizo el compañero de la clase pasada, después si ve el video, ¿verdad? Ok, entonces se entendió eso, ¿verdad? ¿Alguien tiene una consulta sobre lo que expliqué recién? ¿Alguien no entendió algo en específico? Voy a repetir otra vez, no sé, no hay problema. No hay problema. ¿No? ¿Se entendió todo entonces? Bueno, voy a asumir que se entendió, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Justamente eso es lo que se hace también acá, ¿verdad? El procedimiento para determinar estos valores de Q sub 0, la idea es hacer ese sistema de cargas para un empotrado, liberar los apoyos y obtener esas deformaciones axiales y de flexión. Y de ahí salen estos términos, ¿verdad? Es más, este término que está acá sale luego de una deducción de materiales de resistencia a materiales que se dio, no sé si el semestre pasado o este semestre están dando a ustedes justamente eso, pero de ahí sale el concepto, ¿ok? O sea, fíjense que todo está enlazado con el otro, ¿verdad? Ok, entonces sería eso, o sea, eso sería todo lo que conllevaría el término Q sub 0, ¿verdad? Las deformaciones impuestas para las cargas intermedias. Ahora, como nosotros ya analizamos todo eso, vamos a pasar ahora a la parte de asentamiento y de resorte, que son cosas totalmente diferentes a lo que estamos viendo recién. ¿Ok? Ahora, dijimos que para el cálculo de asentamientos tenemos dos matrices, la matriz RB mayúscula y la matriz RB minúscula. Vimos que la matriz RB mayúscula, perdón, es una matriz de dimensiones n por nh0 y la matriz RB minúscula era una matriz de dimensiones n por 1. Ahora, esto que está acá, lo que nosotros debemos hacer es determinar y ensamblar los valores, o sea, ensamblar esa matriz e introducir los valores que nosotros tenemos de formaciones, de asentamientos y de reacciones. Estas RB dependen de los estados virtuales. Entonces, como nosotros tenemos H igual a 3, vamos a tener 3 reacciones para cada uno de estos asentamientos, ¿verdad? Para el asentamiento vertical vamos a tener 3 reacciones. Y para el asentamiento horizontal vamos a tener también 3 reacciones. ¿Se entendió? Entonces, a ver, estados virtuales sería, para este estado virtual tenemos 2 reacciones. Para el estado virtual número 2 tenemos otras 2 reacciones. Y para el 3 tenemos otras 2 reacciones. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a determinar
esa matriz RB mayúscula. La matriz RB minúscula, ya habíamos visto recién que es una matriz columna que se carga de la siguiente forma. Se carga en Scilab, vamos a decir. RB minúscula es igual a, abren corchete, ponen menos DB, punto y coma, DH. Esto corresponde a una matriz columna. Esto es un salto de fila. Entonces sería la fila 1 y la fila 2 en una columna. ¿Ok? Y DB es 0,005. Y DH es 0,10. Que este era 5 centímetros y este era 10 centímetros, creo. ¿Ok? Entonces eso nosotros introducimos directamente así en el Scilab. Creo que está lo acá. Sí, está lo en el PowerPoint, esa partecita. Y sabemos que la matriz RB mayúscula era N por NH0. Por tanto, tenemos una matriz de 2 por 3. ¿Está bien? Siempre va a ser así la dimensión de nuestra matriz RB mayúscula. ¿Y cuáles son los elementos? Todos los elementos de la primera fila corresponden a las reacciones del asentamiento vertical. Serían las reacciones verticales. Y toda la segunda fila van a corresponder a las reacciones horizontales. Ahora, cada una de las columnas corresponde al estado 1, la segunda columna corresponde al estado 2 y la tercera columna corresponde al estado 3. Entonces, como nosotros tenemos ya los diagramas y las reacciones, vamos a proceder a hacer el ensamblaje de esta matriz RB mayúscula. Por ejemplo, para el estado número 1 de una carga x1 igual a 1, tenemos que... yo, por ejemplo, agarré el diagrama de fuerza normal. La verdad que no importa eso. Ahora, cualquier diagrama pueden ustedes agarrar. Fíjense que el diagrama de fuerza normal nos da una reacción en este apoyo vertical y una reacción horizontal igual a 0. Porque no hay ninguna reacción justamente, ¿verdad? Nosotros habíamos definido que todas las reacciones y todas las reacciones, o sea, las verticales y las horizontales para arriba y para la derecha van a ser positivos para que el producto entre nuestros asentamientos y reacciones den un trabajo positivo, ¿verdad? En este caso, como una reacción es una reacción vertical para abajo, debemos introducirla en la primera fila con un signo negativo, porque la primera fila corresponde a las reacciones verticales y la segunda columna corresponde a las reacciones horizontales, que en este caso es 0. ¿Está bien? Si nos rememoramos un poquitito de la matriz R minúscula, fíjense que el asentamiento nosotros pusimos menos 0,005 y 0,010, el cual corresponde al vertical y al horizontal. Entonces, cuando nosotros carguemos, debemos cerciorarnos de que la fila corresponde a esa reacción. O sea, este asentamiento corresponda a esa reacción. ¿Está bien? No hay que hacer mezcla de asentamientos y reacciones. Muy importante eso, si no va a salir todo mal. Y algo muy importante también que tienen que tener en cuenta, que el asentamiento es uno de los efectos que más modifican las tensiones. Si nosotros agarramos y en vez de poner negativo ponemos más, el diagrama final va a salir totalmente diferente. O sea, es muy grande la diferencia porque son efectos muy grandes. Efectos muy grandes que alteran las tensiones. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Para el estado número 2, donde tenemos una x2 igual a 1, vemos que las reacciones en este apoyo para el asentamiento son uno horizontal para la izquierda y uno vertical para arriba. Dijimos que esta sería nuestra convención de signo positivo, por tanto nuestra reacción vertical, es positiva, colocamos 0,298. Y nuestra reacción horizontal, como es a la izquierda, es negativo, entonces colocamos menos 0,447. Siempre respetando el orden el signo de nuestra convención actual. Y finalmente para el estado 3, que es este, tenemos dos reacciones, y como las dos reacciones tienen el sentido de nuestra convención positiva, entonces cargamos directamente con su valor positivo de la reacción. ¿Está bien?
sería para el estado 1, para el estado 2 y para el estado 3. Y ahí terminamos ya de ensamblar nuestra matriz RB mayúscula. Como nosotros ya conocemos nuestra matriz RB minúscula, esto sería RB minúscula. Voy a modificar esto para no olvidarme después. Esto sería RB minúscula. Voy a guardar. Tenemos R minúscula y tenemos R mayúscula. Cargamos eso en el Scilab. Como nosotros sabemos cargar matrices columnas y matrices filas. Y luego en la parte final del cálculo de las incógnitas ya está ya formulado eso. Fíjense que en la parte de cálculo de incógnitas ya está ya introducido esto. Entonces lo que nosotros debemos hacer directamente es introducir estas matrices con las dimensiones adecuadas. Nunca hay que introducir con las dimensiones equivocadas, porque si no, no va a ser el producto entre esos valores. Fíjense que R mayúscula es una matriz de 2 por 3 y al hacer la transpuesta, este signo, esta apóstrofe indica que la matriz RB va a ser transpuesta. Entonces sería una dimensión 3 por 2 multiplicado por una matriz de 2 por 1. Entonces esto va a coincidir, entonces vamos a obtener por ende una matriz de 3 por 1. Y esto debe tener relación con la matriz X. La matriz X es una matriz que tiene X1, X2 y X3. Entonces si este producto no genera esta dimensión, va a existir un error de dimensión, un error de procesamiento en el Scilab. Entonces le va a arrojar, ya no le va a arrojar ningún valor X. Y va a detenerse el código y ustedes van a tener que corregir sus matrices. ¿Está bien? Entonces sería eso. No es muy complicado. Lo único que sí hay que tener mucho cuidado es con los signos de los asentamientos y con los signos de las reacciones. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? Nada. Ok. ¿Se entiende, profe? Dale, gracias. Continuamos. ¿Alguien escribió por si acaso? No, profe. Ok. Entonces continuamos. Obviamente si tenemos más asentamientos, nuestra matriz RB va a ser más grande y vamos a tener más términos en nuestras matrices. Pero eso ya con la práctica uno aprende a cargar bien sus signos. Igual que la matriz Q 0 mayúscula y la matriz B. Con la práctica ustedes van a aprender a cargar con cuidado los signos correspondientes de sus matrices. Y ahora la parte interesante, que es la parte del apoyo elástico, que es una parte donde mucha gente, cuando yo enseñaba los semestres pasados, se solía confundir, porque es algo muy, muy confuso, pero a la vez no es tan difícil. Lo difícil sería generar esos for. Voy a mostrarles un poquito más adelante. Lo difícil sería esto que está con respecto al tema del for. Eso sería lo más complicado que hay en esta parte de los apoyos elásticos. Pero voy a explicarles más adelante cómo se hace eso, obviamente. Y además que como ustedes rinden virtual, tienen también la posibilidad de utilizar sus materiales y revisar eso, ¿verdad? No creo que sea muy complicado, pero igual el concepto de dónde viene voy a explicarles. Entonces, habíamos visto al inicio de la clase que tenemos tres casos. El caso A, el caso B y el caso C. El caso A es cuando se libera un resorte. Se libera. El caso B es cuando no se libera. Y el caso C es un caso donde se desarrolla el caso A y el caso B en conjunto. Entonces tenemos un resorte que se libera y otro resorte que no se libera. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso debemos hacer una superposición del caso A y el caso B. ¿Qué es el caso A? Cuando nosotros liberamos un resorte, lo que debemos hacer es introducir el trabajo que generaría ese resorte para esa fuerza virtual. Sabemos que si nosotros rompemos ese resorte y aplicamos una carga X1 igual a 1 en ese punto, entonces
el resorte va a generar un trabajo virtual con una fuerza igual a 1. ¿Está bien? Hayamos visto las dos matrices, la matriz R sub 0 y la matriz F. Entonces, la matriz R sub 0 básicamente es la matriz que contiene esas deformaciones o esos desplazamientos con las cargas reales, y la matriz F sería la matriz que corresponden todos los desplazamientos con las cargas virtuales. Voy a hacer un ejemplo rápido ahora. Si yo quiero hallar, por ejemplo, para esta isotótica fundamental, vamos a poner acá rápido para este isotótica fundamental, yo quiero hallar, por ejemplo, el giro que hay en este punto. Vamos a llamarle R1. ¿Cuánto vale este giro para un sistema de cargas real? A ver, tenemos P acá. ¿Cómo nosotros hallamos ese desplazamiento? Hacemos R1 es igual a la integral entre el estado virtual B por Q sub 0 más F por Q sub 0. O mejor dicho, D, ¿verdad? La verdad que no importa porque los términos son muy parecidos. Entonces, DS. Eso sería para hallar este desplazamiento. Como nosotros sabemos que ese desplazamiento en la hiperestática no va a ser igual a 0, perdón, no va a tener un valor, nosotros sabemos que ese desplazamiento, suponiendo que este apoyo es un apoyo empotrado, perfecto, ¿verdad? Este asentamiento, este giro, va a ser igual a 0, teóricamente, ¿verdad? Después vamos a añadirle, después vamos a sumar más el giro del resorte. Giro del resorte, ¿ok? Eso vamos a añadirle más de lugar. Pero vamos a trabajar como si fuera un apoyo rígido, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar este giro. Luego, nosotros sabemos que ese apoyo realmente existe. O sea, esa reacción realmente existe. Una reacción de momento flector en este punto, M. Que nosotros lo denominamos X1. Entonces, si nosotros agarramos y aplicamos el valor de X1 a este diagrama, ¿cuál va a ser nuestro diagrama tensional? Va a ser la matriz B por X1. Si nosotros sabemos que X1 vale 50, por ejemplo, y hallamos un diagrama para X1 igual a 1, nos va a salir un diagrama, algo así, qué sé yo, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Qué sé yo. Este constante, ¿verdad? Vamos a suponer que es así. Ahí. Entonces tenemos el diagrama para X1 igual a 1. Si nosotros multiplicamos este diagrama B para X1 igual a 1 por 50, vamos a obtener el diagrama real que genera esta reacción. Y si nosotros sumamos esos dos diagramas, vamos a tener el diagrama final como una superposición de efectos, ¿verdad? Básicamente sería eso. Superponemos los efectos y sumamos. Y nosotros queremos hallar también el desplazamiento de este punto para hacer nuestra compatibilidad de ecuación. Si nosotros agarramos y hacemos, vamos a llamarle a este R sub 0, 1. Si nosotros hallamos R sub 0, 1, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a la integral entre la matriz B. Q sub 0 no existe porque no hay ninguna carga intermedia. Para este tipo de cargas X1 no hay ninguna carga intermedia. Entonces vamos a eliminar Q sub 0. Por F, ¿cuánto vale Q sub 0? Para este estado de carga corresponde a B por X1 de S. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué son estas dos matrices que estamos viendo acá? Esta matriz que está acá corresponde a la matriz R sub 0. Y esta matriz acá corresponde a la matriz F. ¿Se entiende? Esos son. De ahí parte el concepto de qué es F, de qué es R sub 0. ¿Verdad? Y ahora, para complementar esto, si nosotros tenemos algún resorte en la ecuación, por ejemplo, tenemos un resorte acá, ¿cómo nosotros añadimos el trabajo de resorte? Multiplicando, sumamos. Para esta R sub 0, sumamos la reacción para este estado de cargas, la reacción para el estado de cargas, multiplicamos, vamos a llamarle reacción real por reacción virtual y dividimos entre la constante del resorte K. Voy a borrar esta parte que está acá. Para R1. Y si nosotros queremos hallar
el trabajo del resorte para x1, debemos sumar la reacción virtual por la reacción virtual dividido acá, porque nosotros queremos el giro para este estado de cargas. Y para este R sub 0 queremos el giro para este estado de cargas. Entonces, esta sería la reacción real, esta sería la reacción virtual. Y tenemos estos términos de trabajo del resorte. Entonces, fíjense, para cada estado real que tengamos, tenemos una reacción real. Para cada estado virtual que tengamos, tenemos una reacción virtual. Por tanto, cuando nosotros queremos hallar el trabajo del resorte para el estado real y el estado virtual, debemos considerar todas las reacciones virtuales y todas las reacciones reales. ¿Se entiende? De ahí es que sale la ecuación. Voy a mostrarlo un ratito al comienzo. No, me falta un poquitito más. Acá está, ¿verdad? De ahí sale esta ecuación, ¿verdad? Estos dos valores, lo que yo voy a hacer es a R sub 0, que corresponde al desplazamiento real, sumarle la reacción real por la reacción virtual sobre K. Y a F, perdón, más este es. Y a F le voy a sumar la reacción virtual por la reacción virtual sobre K. Ahora, como X y X0 son matrices, entonces debemos formular esas matrices y hallar, ¿verdad? Obviamente la matriz X sub 0, ¿cómo va a ser? Va a ser una matriz que tiene tres términos, porque para cada estado virtual tenemos una reacción. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos a obtener, cuando nosotros vamos a calcular el trabajo del resorte, lo que debemos hacer es hallar todas las reacciones reales y todas las reacciones virtuales y aplicar ese concepto, ¿verdad? Esto que está acá, que yo les mostré acá, para R sub 0 y para F, corresponde al caso B. Como nosotros sabemos que este apoyo tiene un resorte y nosotros liberamos, debemos sumarle el efecto de ese resorte. Y para sumarle el efecto de resorte, vamos a considerar que es igual a más dividido 1 sobre cada resorte. Y como esta ecuación va multiplicada, o sea, esto que está acá, ¿viste? Que fíjense que la matriz F que está acá. Voy a mostrarles, voy a borrar todo esto para mostrarles. Voy a poner acá embotamiento. El giro es R igual a 0, pero más el trabajo del resorte, que es igual a X1 sobre K, que es el resorte. Entonces cuando nosotros... Voy a borrar toda esta parte, no sé si... Después tener el video para hacer un screen para mostrar, para ver de nuevo toda esta parte, ¿no? Ahí. Lo que nosotros hacemos es... Perdón, quiero quitar esto que está acá. Lo que nosotros hacemos es introducir en la matriz F el valor de 1 sobre KR. Entonces, cuando nosotros hallamos el desplazamiento, fíjense que va a ser integral, no, vamos a poner nomás directamente R sub 0 más F por X. Y como nosotros introducimos en la diagonal 1, 1, entonces directamente este valor que está acá va a ir multiplicado por X1. ¿Se entiende? Y ahí va a estar introducido este desplazamiento que corresponde al resorte. Por eso es que introducimos aparte, ¿verdad? La matriz F pues es una matriz grande que tiene varios desplazamientos, ¿verdad? Y si nosotros modificamos los términos de la diagonal y le sumamos como una rigidez de un resorte, esto va a ir directamente multiplicado por X1 y se le va a sumar al desplazamiento ese valor. ¿Se entiende? Por ello ahí nosotros liberamos el resorte y le añadimos este término del trabajo del resorte. Entonces, para todos los resortes que se liberen, ¿qué debemos hacer? Debemos introducirla en la matriz F, pero en la diagonal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, teníamos otro resorte en algún lado y liberamos, y a ese resorte lo colocamos X4, por ejemplo, igual a 1, entonces debemos corregir o debemos introducir el trabajo del resorte en el elemento 4, 4. ¿Se entiende?
más 1 sobre KR4, por ejemplo, ¿verdad? Por poner así un ejemplo, ¿verdad? Y tenemos un resorte número 4. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Todos los resortes que se liberan deben estar contemplados en la matriz F en su diagonal, para que el trabajo del resorte, al hacer la compatibilidad de deformaciones, se considere esa deformación. No es que el giro sea cero. ¿Se entiende? Y, a ver, si puedo borrar, no, tengo el borrador acá. Acá está. Y esto se añade así. En el Scilab es directo. Nosotros agarramos y después de formular la matriz F, este desplazamiento, le añadimos a la diagonal correspondiente. Por ejemplo, para este caso sería, como estamos trabajando con x1 igual a 1, como es x1 debemos introducirla en el elemento 1, 1. Si por ejemplo en vez de x1 era x3, ahí tenemos que introducirla en el elemento f3, 3 igual a f3, 3 más 1 sobre kr1. ¿Se entiende? Siempre teniendo en cuenta qué incógnita estamos estudiando. Si es 1, si es 2, si es 3, etc. Ahora, en este caso tenemos un solo resorte liberado y tenemos un resorte no liberado. Entonces, analizamos el caso A y introducimos el trabajo de ese resorte liberado. Ahora, cuando nosotros analizamos el resorte no liberado, que yo les había dicho que para ese caso tenemos, para R sub 0 tenemos el producto entre x por x sub 0 dividido k. Y para la matriz F tenemos x0 por x0 sobre k. Entonces, para poder hallar esas reacciones, debemos generar una matriz x sub 0. Generar una matriz x que contengan estas reacciones para el resorte. Entonces, sabemos que cada estado virtual y cada estado real genera una reacción en ese resorte. Habíamos visto ya en los diagramas pasados que ese apoyo tenía reacciones. Por ejemplo, el estado virtual 1 para una x1 igual a 1 en este punto genera una reacción vertical igual a 0,111. ¿Ok? Entonces, el primer elemento de nuestra matriz x sub 0 va a corresponder a esa reacción para el primer elemento, para el primer estado. ¿Ok? Sería estado 1. Luego, para el estado virtual número 2, vemos que la reacción que se genera para esta carga x2 igual a 1 es 0,596. Colocamos 0,596. Y para el estado virtual número 3, esta carga x3 genera una reacción igual a 0,497. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta matriz? Estamos introduciendo todas las reacciones virtuales para el resorte no liberado. ¿Y qué pasa si tenemos más de un resorte no liberado? Tenemos dos resortes no liberados. Entonces la matriz x sub 0, ¿cómo se va a convertir? Se va a convertir en una matriz de dos filas, en donde la segunda fila corresponde al segundo resorte no liberado. Y hacemos lo mismo. Cargamos la reacción para el estado 1, para el estado 2 y para el estado 3. ¿Ok? Siempre es el mismo procedimiento. Mientras más resortes no liberados tengamos, vamos a tener más filas para esa matriz x0. ¿Y dónde sacamos la matriz x? O sea, ¿de dónde sacamos esa reacción x? Sacamos del diagrama del estado real E sub 0. Para este caso, para todas las cargas presentes, sacamos que la reacción real en ese apoyo para el resorte corresponde a 17,67 kN. ¿Ok? Entonces, para hallar el desplazamiento, lo que nosotros hacemos es introducir la matriz x0 en el Scilab de esa forma, como una matriz fila, y la matriz x también como una matriz fila. En este caso la matriz x es una matriz de una dimensión, solamente introducimos un valor. Pero si tenemos más de una dimensión, o sea, si tenemos más de un estado real, vamos a tener diferentes
filas para esa reacción. ¿Está bien? Y como nosotros queremos hacer para la matriz F el producto entre x0 por x0 sobre k, y tenemos, por ejemplo, para el estado 1, para el estado 2 y para el estado 3, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hacer un for en donde se multiplique este valor por sí mismo dividido k. Este valor por esta reacción dividido k. Y así sucesivamente. Por ejemplo, x01 por x01 sobre k. x01 por x02 sobre k. x01 por x03 sobre k. Y eso es lo que hace el for. El for modifica la columna de esta matriz debido a NH0, que este vale igual a 3. Entonces, para cada uno de los valores i igual a 1, i igual a 2, hasta i igual a 3, va a ir haciendo este producto, ¿verdad? ¿Y cómo se introduce esto? Si nosotros analizamos matricialmente esto, ¿verdad? La matriz F, vamos a introducir acá x01, x01 sobre k, x02, x02 sobre k, x03, x03 sobre k, x01, x02 y así, ¿verdad? Nosotros vamos a ir cargando con un for el trabajo que generan cada uno de esos estados virtuales consigo mismo y con los demás estados virtuales. ¿Se entiende? Ese sería el procedimiento que deberíamos hacer. Si usted, por ejemplo, no pueden determinar, o sea, les cuesta hacer el sistema de for, pueden también hacer así manualmente. Cargan para f11 el valor de x01 por x01 sobre k, el valor de f12 y así sucesivamente. O sea, esa también sería otra manera de hacer, pero como es un método un poco más largo, para evitar ese procedimiento podemos hacer directamente con un for. ¿Se entiende? Y luego la matriz R sub 0 dijimos que debíamos introducirla el producto entre x por x0 sobre k. Y como este caso es un caso muy particular y más fácil, lo que debemos hacer es multiplicar este valor por este valor, este valor por este valor y este valor por este valor. Y como la matriz R sub 0 es una matriz columna de esta forma, entonces colocamos x por x01 sobre k, luego colocamos x por x02 sobre k y x por x03 sobre k. ¿Se entiende? Entonces cada uno de esos trabajos se ve contemplado en la matriz F y en la matriz R sub 0. Por eso es que se vuelve un poco complicado el tema de su análisis, porque mientras más estados virtuales tengamos, el for o el producto entre esos resortes va a ser mucho más largo. Entonces tengan en cuenta siempre eso. Tanto como para la teoría como para la práctica, si ustedes liberan un resorte, entonces, perdón, si no liberan un resorte, entonces deben considerarlo. Creo que en la teoría se le denomina R11, R12, R13, R21, R22 y R23. O D11, D12, D13. No sé si cuál sería la forma en donde ustedes le denominan a esos desplazamientos, ¿verdad? Pero para cada uno de esos estados tienen que considerar el trabajo de resorte virtual. O sea, no hay que despreciar eso, porque en el cálculo del desplazamiento, o sea, en el cálculo de las tensiones se va a notar eso. O sea, cuando ustedes calculen las tensiones finales van a darse cuenta de que va a salir muy diferente a lo que debería salir generalmente. ¿Ok? Y en el for de la matriz R sub 0, lo único que cambian ustedes es esto, NH. Fíjense. Y en vez de x sub 0, o sea, esta x sub 0, fíjense que cada uno de los subíndices tiene que coincidir con su for. En este caso, NH corresponde al estado real y NH corresponde al estado virtual. Entonces, obviamente, la matriz X debe corresponder al estado real con el subíndice J, y X sub 0 debe corresponder al estado virtual con subíndice I. ¿Se entiende? De esa forma ustedes pueden verificar si es que están haciendo bien su for. Y para la matriz F, como ambos son dependientes de la matriz I, ambos son dependientes del estado virtual, entonces I y J también dependen de ese estado virtual.
Eso es para tener en cuenta cómo se analiza ese for. Obviamente, si por ejemplo tienen h igual a 2 pueden hacerlo de manera manual. No hay problema. O sea, ustedes pueden agarrar y escribir en su código. Para la matriz F, yo hago x01 por x01 sobre k. X01 por x02 sobre k. Y va sumando a F12, F11 y así, ¿verdad? O sea, las dos formas son válidas. No va a haber ningún problema con eso. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Porque esta es la parte más complicada de la clase. Si, por ejemplo no entienden algo de cómo sacar la matriz x sub 0 o cómo sacar la matriz x, entonces ahora es el momento en el que tienen que definir eso, tienen que aclarar eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Profe, a mí me confunde eso de resorte liberado y no liberado. Me ¿Qué, confunde un poco eso. qué te confunde, por ejemplo? ¿Cuál es la parte que no entendés? ¿Y a qué te referís cuando eso de resorte no liberado? O sea, ¿cómo calculas entonces si no liberas el resorte? Y justamente eso es lo que ¿O les a qué digo. te referís con eso? Y voy a mostrarle a ustedes la introducción de esa clase. Y yo hice el video, justamente hice el video para que se entienda eso. Eh, ta, 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 ta. A ver, resortes. Caso A. Mira. Si por ejemplo tenemos una hiperestática, por decir este caso, ¿verdad? Tenemos un empotramiento y un apoyo. Este tiene h igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder desarrollar, para poder resolver ese ejercicio? Nosotros liberamos y le introducimos, o sea, liberamos apoyo o le damos grado de libertad. O sea, la definición es la misma, ¿verdad? Entonces, si vos, por ejemplo, decidís dar un grado de libertad y eliminar este resorte, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Estás despreciando ese resorte y estás trabajando con una isostática fundamental sin resortes. Entonces, ¿cómo vos vas a considerar el trabajo de ese resorte? Porque vos sabes que ese resorte no se elimina nada porque sí. No es que desaparece así por si nada. Tiene también su trabajo y tiene que introducirse en la ecuación de compatibilidad. Y eso, cuando ustedes liberan un apoyo elástico, deben introducirla como un trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia sobre K. Perdón, me equivoqué. El trabajo de un resorte es F sobre K. Entonces, en este caso, la fuerza que va a estar aplicada a ese resorte, mejor dicho, desplazamiento, no trabajo, desplazamiento. El desplazamiento que va a estar aplicado a ese resorte, la fuerza que está aplicada a ese resorte, ¿cuánto es? Vale, x1 igual a 1. Entonces, hay que introducir el trabajo de ese resorte en una de las matrices. En este caso, la matriz virtual F. Pero, ¿qué pasa si vos tenés el mismo caso, pero por algún motivo vos decidís no liberar ese resorte? En ese caso, para cada estado de carga, si tenés, por ejemplo, qué sé yo, 5 estados de cargas reales y 5 estados de cargas virtuales, para cada uno de esos estados vas a tener una reacción real y una reacción virtual, ¿verdad? Eso se entiende, ¿verdad? Ahí el resorte no desaparece y existen reacciones cuando vos calculás el diagrama en general. Y cada una de esas reacciones van a generar un desplazamiento, van a generar un trabajo. Y el trabajo se hace multiplicando las reacciones reales por las reacciones virtuales, dividido la constante del resorte. O sea, el trabajo que nosotros habíamos calculado luego a comienzo de clase, en primer parcial, el trabajo del resorte sería lo mismo. Solo que en este caso, como tenés más estados virtuales, tenés más estados reales, el procedimiento es un poco más largo. A eso se refiere al cuando vos rompes o liberas un apoyo, cuando no rompes un apoyo. ¿Se entiende? O sea, cada uno de esos casos tiene un análisis en particular. No sé si me explico. Sí, ahora ya entendí. Bueno, y justamente, Gracias. bueno, dale. Y justamente eso es lo que nosotros estamos haciendo en el ejercicio. Como tenemos un resorte helicoidal KR1 que se liberó y nosotros pusimos x1 igual a 1.
pero tenemos otro resorte que no se liberó. Entonces, ¿qué pasa? Debemos aplicar el concepto de resorte liberado a esta KR1 y debemos introducir el concepto del resorte no liberado para KR2, para este. ¿Se entiende? Para el resorte liberado se hace de esta forma. En la matriz F, en la diagonal correspondiente, se introduce el trabajo de la fuerza 1 dividido en la constante del resorte K, que se liberó. ¿Ah? Y para los resortes que no se liberaron, sabemos que este resorte va a generar una reacción para todos los estados reales y para todos los estados virtuales. Entonces para esto vamos a tener una matriz X donde tenemos las reacciones reales y acá vamos a tener una matriz X sub 0 donde vamos a tener todas las reacciones virtuales. Entonces si nosotros haciendo el proceso que recién les expliqué ahora, que era de... Si tenemos, por ejemplo, a ver, queremos hallar el desplazamiento en este punto, R sub 0. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Para un estado de carga real. Y tenemos acá un resorte. Vamos a poner que tenemos un resorte acá. Entonces, R sub 0 va a ser igual a la integral entre la matriz virtual que corresponde a esta matriz. Esto va a ser 1, ¿verdad? Esto es desplazamiento y esto es una fuerza. Entonces hacemos el producto entre el estado virtual V por Q sub 0 más F por Q sub 0. Y esto que está acá, a esto le debemos sumar el trabajo de este resorte, el resorte real, vamos a llamarle X. Y a este resorte, perdón, voy a poner acá el resorte, a este que es X sub 0. Entonces, ¿cómo se introduce el trabajo? Se introduce multiplicando la reacción real por la reacción virtual sobre K. Si tenemos otro estado virtual de cargas, que en este caso es este estado virtual de carga igual X1 igual a 1, entonces tenemos que sumarle más X por X0 2 sobre K. Y así sucesivamente. Entonces, para la matriz R sub 0 le consideramos KX por X sub 0 sobre K. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, en vez de este estado de carga, tenemos estado de carga, queremos hallar R sub 0, y tenemos el estado de carga, una fuerza igual a 1, perdón. Una fuerza igual a 1, X1 igual a 1, para este giro. Entonces el procedimiento es lo mismo, solamente que en este caso, este es X sub 0. Y sería V por EF por D, entre paréntesis, por X1. Y a esto se le suma, esto sería, matriz F era, se le sumaría el valor de X sub 0, 1 por X sub 0, 1 sobre K. Más X sub 0, 1 por X sub 0, 2 sobre K. ¿Se entiende, verdad? Eso sería lo que se hace para la matriz F. En forma resumida. Y para eso utilizamos esos for que le estaba explicando. Esos for son los que nosotros vamos a utilizar. A ver si puedo borrar todo. Esto sería de acá. Acá sacamos las reacciones virtuales y acá sacamos las reacciones reales. Y estos for que están acá son los que hacen eso, son los for que hacen ese producto. Hacen ese producto entre x0 y x0 sobre k. X0 por x0 sobre k. Y x por x0 sobre k. ¿Se entiende? Básicamente sería eso en pocas palabras. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es cuando ustedes identifican el resorte liberado y no liberado. Mi recomendación, cuando ustedes hacen un ejercicio, la recomendación que yo haría es liberar ese apoyo elástico. ¿Por qué? Porque el procedimiento de cálculo cuando ustedes liberan un resorte es mucho más sencillo. Directamente hacer esto. ¿Vieron? O sea, si ustedes liberan un resorte, ya vamos a decir, se quitan ya un peso de menos. Ahora, tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes, por ejemplo, en este ejercicio liberaban los dos resortes, iban a tener otro sistema isostático diferente. Entonces, sería otro sistema de diagrama, otras cargas, y va a ser diferente, ¿verdad? Pero se puede. Por ejemplo, si ustedes agarran y
en vez de hacer esta liberación, en vez de liberar esto, por ejemplo, deciden ustedes liberar así. Voy a mostrarles así, así, este un poquito más arriba, así. Entonces, ¿qué tendrían? Van a tener x1, van a tener x2 igual a 1 y van a tener x3. Entonces, este sistema se va a volver un sistema triarticulado en donde los dos resortes se eliminaron. ¿Y cómo sería la resolución de este ejercicio? Sería para el resorte KR1 sería esto, y para el resorte KR2 sería esto. F2, 2 igual a F2, 2 más 1 sobre KR2. Fíjense que el procedimiento de cálculo para dos resortes liberados es mucho más sencillo que para el resorte que no se liberó, ¿verdad? Porque el que no se liberó es un poco más complejo y un poco más largo, ¿verdad? Porque tenemos que hallar la matriz x sub 0 y hallar la matriz x. Y luego no olvidarnos hacer el for, que es la parte un poco más complicada del ejercicio. Entonces, si no pueden liberar ese resorte, entonces el procedimiento sería este, ¿no? Tendrían que hallar x sub 0 y x. Pero si es que la estabilidad les permite a ustedes liberar ese apoyo, entonces liberan. Mi recomendación sana sería eso, ¿ok? Y eso sería con respecto al resorte no liberado. Si tienen alguna duda, pregunten nomás ahora, no hay problema, vamos a aclarar sin problema. Si no, continuamos. Profe, Sí, que sea el resorte normal y el circular, ese no se mueve llamada, es lo mismo, ¿verdad? helicoidal. Sí, lo mismo. Si ustedes pueden liberar el resorte helicoidal, sí, no hay problema. Yo, por ejemplo, liberé esos dos porque yo quería mostrarles cómo se resuelve con un resorte liberado y cómo se resuelve para un resorte no liberado. O sea, el caso más general, más particular. Obviamente en el examen puede salir solamente un caso o dos casos, ¿verdad? Pero eso ya depende de cómo ustedes resuelvan. Ustedes pues van a elegir la isotótica fundamental. O sea, ustedes eligen eso y a partir de ahí ustedes definen si van a liberar o no van a liberar su resorte. Entonces, el que sea helicoidal, que sea vertical o horizontal, es independiente. Con tal de que mantenga su estabilidad geométrica, eso es lo importante. ¿Se entiende? No puedes, por ejemplo, vamos a suponer que tenés un vía apoyado de esta forma y tenés un resorte acá y querés eliminar este resorte, agarras esto, ¿no? Obviamente esto está mal, ¿no? Que geométricamente inestable, ¿verdad? En ese caso uno podés eliminar este resorte, ¿verdad? Porque ahí eliminas la estabilidad geométrica. Entonces en ese caso deberías liberar. ¿Qué deberías liberar? Esta reacción. ¿Se entiende? En esos casos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre cuidar con la estabilidad geométrica de la estructura. Porque ustedes saben que para este caso donde tienen un apoyo así. Obviamente esto que está acá va a rotar alrededor de este punto. O sea, este sería el polo. Entonces, el polo de rotación de esta barra va a ser este punto. Se va a rotar. Se va a desplazar y va a rotar esto, ¿no? Entonces no hay estabilidad geométrica. A eso voy, ¿no? La idea es evitar eso. En algunos casos se puede, en otros casos no se puede. Entonces, siempre tener cuidado con esas clases de particularidades. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Ok. Entonces, voy a mostrarles el Scilab. Entonces, lo que nosotros hicimos hasta ahora fue esto, ¿verdad? Introducimos todos los parámetros geométricos de las barras, los resortes, las temperaturas. Hallamos la matriz B que habíamos visto en la clase pasada. Hallamos la matriz Q sub 0 también que habíamos visto en la clase pasada. Q sub 0, ¿qué se le añade? Se le añade el término de la temperatura. Teníamos también el término de la barra de la cara distribuida, ¿no? Esta cara distribuida también genera deformaciones, las cuales están formuladas en el Scilab de esta forma, que en la clase pasada, ahora sí les muestro.
También tenemos eso que está ahí. A ver si encuentro un poquitito. Acá. Tenemos el efecto de Q sub 0 de la barra 5. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto a la carga real. Y luego, la parte nueva. Esta parte que está acá calcula el desplazamiento virtual F y luego nosotros corregimos por el resorte liberado y por el resorte no liberado. Serían dos líneas de código para la matriz F. ¿Ok? Y luego para la matriz R sub 0 tendríamos la corrección del resorte no liberado para la reacción X. ¿Se entiende? Y luego la parte nueva también es el tema de los asentamientos. Y una vez ustedes definieron sus tensiones iniciales o sus deformaciones iniciales y los resortes y los asentamientos, el calcular X es automático. Ustedes le dan compilar a su código y les arrojaría el valor de X, el cual corresponden a esas incógnitas que nosotros habíamos liberado. Nosotros liberamos X1, X2, X3. Esos serían las reacciones finales en la hiperestática. Lo que nosotros vemos acá. A ver. Lo que nosotros vemos en la siguiente diapositiva que está acá. Este sería el diagrama de fuerza normal de la hiperestática. Y fíjense que nosotros liberamos el momento X1 y colocamos X1 igual a 1 y salió 190,442. Y acá en el Scilab salió con unas variaciones muy pequeñas de decimales por el hecho de que nosotros utilizamos los diagramas no exactos. O sea, estos diagramas que nosotros utilizamos para el cálculo de sus reacciones no son 100% exactas. Entonces va a haber una pequeña diferencia, una pequeña variación de los valores finales. ¿Entiendes? Es muy pequeña la diferencia, la verdad, no hay mucho efecto. Y también liberamos X2 y X3, los cuales se pueden ver de esta forma, ¿verdad? Menos 89,98, que sería X2, y X3 sería 82,8 atracción. Sería esto, ¿verdad? Más o menos similares son los valores. Obviamente siempre se pierde decimales por eso, ¿verdad? Pero ustedes pueden trabajar con fracciones y tener valores exactos. Eso ya es dependiendo de cada uno. ¿Ok? Y ahora viene la parte final. Habíamos calculado ya las tensiones de la normal, del momento. Y ustedes pueden ver esto en el código, ¿verdad? En la consola. Si ustedes imprimen la matriz Q, les arroja a ustedes todas las tensiones, ¿verdad? De la barra voladizo tenemos las reacciones. De la barra número 2 tenemos menos 109 y 96 más o menos, 95,8682. Más o menos son valores muy parecidos, ¿verdad? Y algo que también tienen que tener en cuenta es cuando ustedes imprimen el momento de la barra 5, que es este momento, grafican el valor izquierdo, que es este, el valor derecho, que es este, y como saben que es una carga distribuida para la derecha, tienen que dibujar su panza, la panza de la parábola. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? No es un diagrama rectilíneo, es un diagrama parabólico porque tiene una carga distribuida. Sin embargo, este diagrama y este diagrama son diagramas que tienen, o sea, son rectilíneos, son lineales. Entonces, en ese caso pueden unir directamente los diagramas. Pero para casos de cargas de esta forma, tienen que tener cuidado con eso. ¿Está bien? Y ahora a la parte nueva. Habiendo calculado ya las tensiones, el procedimiento de cálculo de desplazamiento es muy sencillo. Lo que se debe hacer es generar un estado de carga virtual P igual a 1, donde nosotros queremos hallar ese desplazamiento. En este caso, queremos hallar este desplazamiento delta. Generamos un estado de carga P igual a 1 y hallamos el dFn y el dmf. Y como nosotros queremos obtener el giro, que es igual a la integral entre b sub 0 por
Q sub 0 más F por Q de S, debemos hallar la matriz B sub 0 que consiste en todas las tensiones del estado virtual P igual a 1. Y Q, ¿qué es Q? Q es lo que recién nosotros hallamos. Lo que nosotros hallamos en esta parte. Son las tensiones finales y no hay que hacer más nada. Si nosotros hallamos bien Q, entonces ya podemos hacer el cálculo de la matriz de desplazamiento. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular los diagramas de la matriz B sub 0 e introducirla en nuestro código. Como solamente tenemos un estado virtual, tenemos solamente una columna. Cargamos la matriz 1 de la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4, la barra 5. Y la barra 6 y la barra 7 son barra 0 porque no tenemos ninguna carga. Estas dos barras que están acá virtuales. No tenemos ninguna carga en esas barras. Entonces B sub 0 de 6 y de 7 son 0. Introducimos esto en el Scilab. Fíjense. Una vez calculadas las tensiones Q, introducimos las matrices de B sub 0. De la barra 2 a la barra 5. A la barra 1 a una matriz 0. Y calculamos los desplazamientos. Ya terminó ahí el cálculo de desplazamientos. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando nosotros calculamos desplazamientos, ¿qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta los diagramas. Voy a mostrarlas. Tenemos en cuenta los diagramas virtuales, los diagramas reales y los efectos impuestos que serían temperatura, acortamiento, cargas distribuidas, cargas puntuales, etc. Pero ¿qué nos faltaría en nuestro cálculo? Nos faltaría determinar el trabajo del resorte y el asentamiento. Entonces, cuando ustedes resuelven un ejercicio de desplazamientos y tienen resortes y tienen asentamientos, deben hacer un cálculo doble. Primer cálculo para calcular las tensiones y el segundo para calcular el desplazamiento. Son dos veces la que tienen que hacer ese procedimiento. Sí, es un poco tedioso, pero el trabajo del resorte para el desplazamiento es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque como nosotros lo que hacíamos era agarrar y liberar, o sea, dejar esta matriz B sub 0 por Q sub 0 más F por Q, y nosotros dividíamos esta Q en Q sub 0 más B por XY, y ahí teníamos la matriz R sub 0 y la matriz F. Como en este caso no tenemos esa división de matriz, nosotros ya conocemos el valor de Q. El único valor que debemos corregir es este valor de R. Acá debemos sumarle directamente el valor de la reacción final de la hiperestática por la reacción virtual del estado virtual P igual a 1 dividido K. Este sería el procedimiento de cálculo del resorte. Para eso calculamos el valor de X sub 0. X sub 0, 0 yo le llamo así porque para mí es mucho más sencillo identificarlo de esa forma, ¿verdad? Y es una matriz de valor igual a 0,444. Así de sencillo, no hay ningún otro estado virtual aparte de eso. Y la reacción real XF, ¿cómo nosotros obtenemos esa reacción? Si bien sabemos que en FTool nos saca a nosotros directamente el valor numérico de esa reacción, en Scilab nosotros no tenemos ese valor. ¿Y cómo nosotros podemos obtener ese valor de reacción? Ustedes saben que este diagrama que está aquí, voy a poner acá un zoom. Tenemos acá reacción. Y si nosotros hacemos un corte, tenemos el momento flector. ¿Me entienden? Entonces, sabemos que el momento flector es igual a la reacción por la distancia d. Entonces, si nosotros despejamos esta reacción R, vamos a tener que el momento flector dividido el desplazamiento da esa reacción. O sea, perdón, por la longitud L da esa reacción. ¿Y cómo nosotros hallamos ese momento flector en Scilab? Sabemos que la matriz de momento flector corresponde a la matriz Q de la barra 1, 2, 3, de la barra 4. Tenemos la normal izquierda, la normal derecha, momento izquierdo y momento derecho.
¿Qué momento es? Es el momento izquierdo. Entonces hacemos Q de 4 y sería la fila número 2, columna 1, ¿verdad? Entonces esto que está acá en forma de Scilab corresponde a este momento flector 50,6. ¿Se entiende? Entonces, para hallar la reacción real en ese punto, lo que debemos hacer es hacer la división entre la tensión del momento izquierdo, Q de 4 de la segunda fila, dividido la longitud de la barra 4. Y ahí tenemos XF. Fíjense que si yo les imprimo a ustedes XF en el Scilab, les calculé a ustedes, sale 25,23 más o menos. Y acá sale 25,3. Son valores aproximados, obviamente, no son valores exactos. ¿Está bien? Pero es una forma de determinar. Pero si ustedes no quieren hacer eso en Scilab, hacen cálculo manual en su hoja, explican ahí en su hoja cómo se calculó y cargan directamente XF en el Scilab. ¿Está bien? Y la corrección de resorte es de esta forma. Como en este caso el desplazamiento es solamente 1, otra forma que pueden hacer también es esta forma. Saben que R de 1, 1 va a ser igual a R de 1, 1 más X sub 0, 0 por XF sobre K. Esa también es otra forma en la que pueden hacer ustedes, porque justamente este caso es una sola reacción virtual y una sola reacción real. Entonces en este caso se hace directamente el producto entre esos dos y se suma al valor de la matriz R. ¿Se entiende? Solamente el caso en el que tengamos muchos estados virtuales y muchos estados reales es válido o es viable hacer también el for. Pero yo le dije acá a ustedes en forma de for para que ustedes puedan tener la herramienta de cálculo de manera más sencillo. ¿Está bien? Y no nos olvidemos también de que el trabajo del asentamiento también hay que calcular. En este caso sabemos que la ecuación era R más sumatoria RB por RB igual a la integral de B sub 0 F por Q sub 0. Y acá, ¿qué es lo nuevo? Que esto se va a denominar la RB sub 0. ¿Por qué es RB sub 0? Porque corresponde al estado virtual de B sub 0. Entonces yo le llamo así para hacer una diferenciación. Y la forma en que se carga es la misma, ¿verdad? Si tenemos una reacción hacia arriba es positivo, si a la derecha es positivo. En este caso tenemos una reacción vertical para arriba que corresponde al asentamiento vertical. Y para el asentamiento horizontal tenemos una reacción R igual a 0. Entonces colocamos 0. Y se hace este producto, ¿verdad? Sabemos que R es igual a R. Sabemos que R más sumatoria de RB por RB es igual a la integral. Entonces si nosotros pasamos este miembro a la izquierda vamos a pasar restando. Entonces R igual a R menos RB sub 0 transpuesta por RB. Y ahí tenemos el desplazamiento final buscado. Lo que nosotros buscamos es ese desplazamiento R. ¿Está bien? Y eso sale un valor de menos 0,3128. ¿Por qué es la negativo? Porque el desplazamiento de ese punto fue para arriba. En ese caso, no hace falta explicar, pero ustedes pueden explicar en su hoja, ¿verdad? Como el desplazamiento negativo es hacia arriba, entonces el desplazamiento real es para arriba, vertical para arriba. No es que porque es negativo es para abajo, es porque es contrario a la suposición que nosotros hicimos al comienzo. Si ustedes colocan P igual a 1 para abajo, suponen que el desplazamiento es para abajo. ¿Está bien? Y si se fijan, esto que está acá, este desplazamiento I, corresponde a nuestro valor. Y fíjense que es un poquito hacia arriba. Es como que sube así la barra. Entonces, 0,317, 0,313, más o menos aproximado. Obviamente esto está en milímetros. Sería 0,3 milímetros de desplazamiento. ¿Está bien? Eso sería con respecto al desplazamiento. Fíjense que no es muy complicado. Ahora son 3 pasos: resortes, asentamientos y ya está. Y calculan ustedes directamente el desplazamiento final. Y aparte de eso, Scilab,
que tiene aparte, no tiene nada. Cargamos la matriz B sub 0, corregimos el resorte y el asentamiento. Esta matriz RB minúscula es la misma que se utilizó para el cálculo al comienzo. O sea, no hay nada diferente en esto. O sea, no hace falta que se modifique esto que está acá. Directamente RB sub 0. Y ahí ustedes compilan y le sale el valor final de desplazamiento. ¿Está bien? ¿Alguna consulta que tengan sobre la clase? A ver si alguien preguntó algo. Hasta acá sería lo que nosotros, a lo que nosotros nos compete hoy en la clase de hoy, ¿verdad? Cálculo de desplazamientos. La clase que viene, que sería después de Semana Santa, vamos a analizar, vamos a hacer un ejercicio por procesamiento, que lo más probable es que sea un ejercicio de desplazamiento y por ejemplo les pida determinar la contraflecha, cuánto es la carga para que la deformación sea igual a 5, por ejemplo. Esa clase de cosas sería por procesamiento. Eso es lo que veríamos en la clase que viene. Si no hay ninguna otra consulta, voy a parar la grabación. Profe, ¿hasta dónde va a entrar la evaluación? La evaluación del segundo parcial, No, del taller. del taller. Y eso está definido para después de la clase de líneas de influencia. Creo que. No sé si se definió ya eso con los compañeros, con los alumnos, ¿verdad? Pero yo tengo un Excel que hicimos con los auxiliares. Sí, taller está después de LI postproceso. Entonces, yo creo que si es que llegamos bien, el taller va a entrar hiperestática y va a entrar línea de influencia. Sería hasta ahí. Aparte de eso, no vamos a dar contenido nuevo. ¿Está bien? Voy a parar la grabación.